Buenas noches a todos. Mi nombre es Leonardo Cabrera y me ha tocado exponer el tema de órganos genitales dentro del capítulo de pelvis para hoy. Y vamos a hacer el introductorio de este tema. Saben que estos son un conjunto de grupo, como decir, un conjunto de eh, resúmenes, por decirlo de una forma, de cada uno de los órganos que estamos hablando. Y solamente tendremos este tema de órganos genitales para la pelvis, puesto que, bueno, se ha decidido, ¿no? Ya desde hace un tiempo que vamos a, como decir, considerar este tema como el más importante. Sin embargo, en pelvis hay varios otros temas. Por ejemplo, cuando se habla de irrigación nada más, puedes hablar de el trayecto y las ramas de la arteria hipogástrica o arteria ilíaca interna, que también es bastante importante. También está la parte de plexos, la parte de inervación, ¿sí? Plexo tanto del plexo sacrococcigio como del plexo hipogástrico, ¿ya? Pero vamos a centrarnos ahora solo en la parte de genitales y les traje algunos esquemas que, por ejemplo, ya lo habrán visto en las diapositivas, en el PDF que mandé. Así que comenzamos, ¿ya? Vivo en Andahuaylas. A ver, chicos, por favor, sí, mantengan su micro apagado, si es que no van a hacer preguntas. Estoy buscando de dónde salió el audio. Ya. Si van a hacer preguntas normales, lo pueden encender como deseen. Entonces, vamos a empezar con genitales masculinos. No vamos a tocar todos, por ejemplo, la parte de próstata, vamos a dejarlo, ¿ya? Tampoco vamos a centrarnos mucho en irrigación, puesto que, como les he comentado también en cabeza, aunque irrigación es muy importante, es mejor aprenderse el tema como tal de irrigación y luego aprenderse la irrigación de cada uno de los órganos. Porque si ahorita yo les comento que el testículo y el epidimo reciben una arteria que se ubica entre ambos, en el borde posterior del testículo, está a dos ramas, y luego, como decir, a partir de esta arteria, ¿no? Una testicular y una epididimaria reciben su irrigación, pues no va a ser tan útil o no se va a recordar tanto que si estudiaran primero arteria ilíaca interna, ¿sí? A ver, ya. Entonces, en la parte de irrigación y inervación vamos a dejarlo un poco, excepto en útero, ahí sí vamos a hablar, en genitales femeninos, ¿ya? Pero en general no vamos a hablar mucho de eso. Estos son los temas y empezamos con testículo. Bien, siempre la definición, empezamos definiendo que es un órgano par, blanquecino y con forma ovalada. Ahora, ya. En la descripción, recuerden que anatomía es un- una ciencia donde se describe, ya vas a describir la morfología externa, vas a describir las relaciones, el trayecto de algo, de un vaso o un nervio. Entonces, en la descripción del testículo tenemos que este tiene dos caras, la cara externa e interna, dos bordes, el anterior y el posterior. En el posterior puedes ver que está cubierto en la parte superior por una glándula que se llama el epidídimo, ¿ya? Entonces, puedes ver aquí que el borde posterior está cubierto por el epidídimo. También tiene dos polos, el polo superior, que está cubierto por la cabeza del epidídimo, y el polo inferior. ¿Ya? Luego, en la parte de constitución anatómica del testículo, aquí le puse planos, que es más corto, tenemos que está formado por dos tejidos. La túnica albuginea, que es tejido conjuntivo irregular lo describen, y que es una membrana fibrosa, pues, formada de colágeno, y que va a enviar tabiques que van a formar compartimentos. Aquí puedes ver los tabiques.
¿ya? Tabiques. Además, en la parte póstero superior de... a ver, está cortando el audio. Mm, debe ser un problema de mi internet. A ver, chicos, discúlpenme 5 minutos. Voy a intentar de entrar por otra máquina. Mm. A ver, chicos, disculpen, la verdad mi conexión no está buena. Entonces, ya el último intento voy a hacer. No sé cómo hacer. Ya solicité, bueno, pedí a mi familia que deje de usar. Pero ya si es que sigue fallando, creo que la mejor opción sería ya postergarlo. Yo, de todas formas, la asistencia las voy a considerar, ¿sí? Pero no puedo hacer ahora mismo algo más que, bueno, me voy a compartir una vez más. Ya, ya chicos. Entonces, estábamos hablando que el tejido propio está formado por estas tres células principalmente y que las dos primeras, espermatogénicas y las de sostén, van a formar los túbulos seminíferos. Luego, los túbulos seminíferos que ocupan los lobulillos, son los contorneados, y a partir de esto se van a formar los túbulos rectos.
Estos túbulos rectos se van a anastomosar a nivel del mediastino testicular y van a formar a la red de Haller o red testicular. Luego, esta red de testis va a emitir 15 a 20 lobulillos, bueno, o 10 a 20, perdón, conductillos eferentes que se van a unir o van a desembocar en la cabeza del epidídimo. ¿Ya? A ver, chicos, la última confirmación. Ya me salí de la otra laptop también. De ahí también seguro estaba agarrando más internet. Confírmame cómo se me escucha, por favor. Bien, gracias. Gracias, chicos. Ahora, pasamos a la parte de escroto. Sabes que el testículo es un órgano que está recubierto por varias capas, por capas que son concéntricas y que van a provenir de las capas de la pared abdominal. Entonces, como ya has visto abdomen 1, que es pared abdominal y también vísceras supramesocólicas, pues vamos a utilizar un poco de ese tema para hablar las capas del escroto. En anatomía se describe en varias ocasiones a los regiones o los órganos como capas, ¿ya? Entonces, aquí decimos que el escroto alberga a los testículos y a los epidídimos. Sus capas proceden de las 6 capas de la pared abdominal. ¿Ya? Aquí dice 6, es cierto, pero... Y también se suelen describir 6 capas en el escroto, ¿ya? Pero nosotros vamos a describir 8, una que es inconstante, pero que la van a poder ver en el cadáver y les va a servir para guiarse y separar 2 capas. ¿Ya? En el cadáver van a poder reconocerla, una de ellas, y la otra, que no es que sea inconstante, la otra es simplemente desdoblar 2 capas. ¿Ya? Entonces, aquí empezamos con la piel. De lo más superficial, reconocemos la piel, luego profundo de la piel está una dependencia o una formación que se forma a partir del tejido subcutáneo, que es el dartos. Este dartos es una capa de músculo. Como puedes ver, sus fibras musculares tienen esta dirección vertical. Y entonces, ¿de qué se encarga el dartos? Simplemente lo que va a hacer es formar las arrugas del escroto, ¿ya? Y es una dependencia del tejido subcutáneo. Otra cosa importante es que este dartos, en la línea media, va a separar las 2 bolsas escrotales. Puedes ver que forma el tabique escrotal. Por eso las 2 bolsas escrotales están separadas. Y además el darto forma el aparato suspensorio. ¿Ya? Quiere decir que va a sujetar al, a la bolsa escrotal, ¿ya? Y pues va a servir como suspensión. ¿Ya? Luego, la siguiente capa es la fascia espermática externa. Esta ya directamente proviene de la pared abdominal, ¿ya? Esta fascia espermática externa es la continuación de la fascia oblicua externa, oblicua. ¿Sabes que es distinto decir aponerosis oblicua externa que la fascia oblicua externa? Porque la fascia oblicua externa es la que recubre tanto al músculo oblicuo externo como a la aponerosis oblicua. Es como que es esa capita delgada que está por delante del músculo y de la aponerosis oblicua externa. Entonces, fascia espermática externa la vemos aquí. Continuación de la fascia oblicua externa. Luego está la capa del cremaster. Mira, la capa 4 y 5 son cremaster. ¿Ya? 4 y 5 lo suelen describir como una misma capa, puesto que es tanto el músculo como el tejido conectivo de la fascia cremastérica están combinados. ¿Ya? Pero aquí los he separado en dos, según el libro Skandalakis, que es un libro que se usa también que es un libro de anatomía quirúrgica. Entonces, tienes al cremaster, que es músculo que proviene del oblicuo interno, ¿ya? Del oblicuo interno del abdomen, y la fascia cremastérica, que también proviene del músculo oblicuo interno.
y es aponerosis. ¿Ya? Esa es capa 4 y 5. 4 y 5. Luego está la capa 6, que es la fascia espermática interna. ¿Ya? Mira, si la externa proviene de la fascia oblicua externa, no del músculo, sino de la fascia, ¿ya? De la fascia, y el cremaster del oblicuo interno, la fascia espermática interna debería venir del músculo transverso, ¿no? Pero realmente no proviene del músculo transverso, proviene de la fascia que está detrás, que está profunda del transverso, que se llama fascia transversalis. ¿Ya? Ahí está. Fascia espermática interna. En la capa 7 está la grasa preperitoneal. Esta es la que te dije que es inconstante. Es una capita de grasa que no está en toda la extensión de la bolsa escrotal. Entonces, principalmente se ve en la parte superior. Hay muestras, hay cadáveres en que sí se ve esta grasa. Entonces, cuando tú la identifiques, la laminita que está superficial o cubriendo a esta grasita es la fascia espermática interna, indudablemente. ¿Ya? Si ves fibras musculares, es el cremaster, ¿no? El músculo cremaster. Pero si solo ves así una laminita media transparente, plateada, esa es fascia espermática interna. Ya. Ya. Es la capa que ves superficial a la grasa preperitoneal. Y profunda a la grasa preperitoneal, o sea, ya debajo, está la túnica vaginal. Esta túnica vaginal es peritoneo. ¿Ya? Es una dependencia de peritoneo, se forma a partir del peritoneo de la cavidad abdominal. Entonces tienes la túnica vaginal. Y así como el peritoneo, y como cualquier serosa, tiene sus dos láminas. Una capa parietal, que se une al resto de capas, y una capa visceral, que se une al testículo. Entonces ahí puedes ver al testículo con sus vasitos, el epidídimo también, y estos dos, epidídimo y testículo, están cubiertos por la túnica vaginal. La túnica vaginal. Ahí también puedes ver que hay una gran red venosa y también recibe irrigación arterial, ¿ya? Y pues esta red venosa y también la red linfática que va a llegar al testículo es la que tiene una función importante, ¿ya? Porque esta túnica vaginal, al ser una serosa, va a secretar líquido, ¿ya? Va a secretar líquido. Entonces, este espacio entre la capa visceral y la parietal de la túnica vaginal va a tener líquido. Es un espacio potencial, quiere decir que estas dos capas están separadas por una pequeña laminita de líquido. ¿Y por qué cómo ocurre esta, o sea, cómo se explica que haya una pequeña lámina de líquido si es que la serosa siempre está secretando? Porque este líquido es reabsorbido por las venas y los linfáticos. Cuando existe una alteración, por ejemplo, un traumatismo, un golpe, ¿no? O una infección en esta zona, pues aumenta la secreción de este líquido y lo que ocurre es que este espacio aumenta, el espacio vaginal, ¿ya? Que está entre las dos capas de la túnica vaginal, aumenta, y el líquido también, ¿ya? Entonces, eso es lo que se llama hidrocele, ¿ya? Hidrocele. El hidrocele es la acumulación patológica de líquido entre las dos capas de la túnica vaginal. Y además, este puede ser tanto congénito, porque a veces en algunos recién nacidos y también en prematuros, recién nacidos a término y prematuros, pues no se cierra el conducto que une la, la, aquí el escroto con la cavidad abdominal. Entonces sigue entrando líquido. O también puede ser un hidrocele adquirido, como por un golpe, como ya te comenté, o por una infección. ¿Ya? Este es otro esquema del libro Gray. Esto es del Netter, sino que el Netter no tiene otros colores. Yo le he pasado a estos colores. ¿Ya? Y esto también es un corte, que también lo tiene el Netter. Este dibujo es del Gray. Aquí también puedes ver a las capas del escroto, aunque falta el dartos y también falta la piel, pero puedes ver el resto.
Por ejemplo, esta gris es la fascia espermática externa. ¿Ya? Fascia espermática externa, mira. Lo sigues hacia la pared abdominal y mira. Aquí el dibujo está haciendo como que se continúa con la aponeurosis oblicua externa, ¿ya? Pero ten en cuenta que es cierto que clásicamente se considera a la fascia espermática externa como continuación de la aponeurosis oblicua externa, pero realmente es continuación de su fascia, ¿ya? De la fascia oblicua externa. Luego, la de rojo es la fascia o el músculo cremaster con su fascia, el músculo cremaster. Bueno, naranja, ¿no? Y aquí ves el oblicuo interno. Y el transverso puedes ver que no forma parte de la constitución de las capas del escroto, sino que viene de la fascia transversalis de color verde, la fascia transversalis, y forma la fascia espermática interna. Entonces tienes la capa uno que es la piel, la capa 2 que es el dartos, 3 fascia espermática externa, 4 cremaster, 5 la fascia cremastérica, 6 la espermática interna, 7 la grasa preperitoneal, la ves aquí, y 8 la túnica vaginal, ¿ya? Con sus dos láminas, con sus dos capas. ¿Ya? Lo mismo que has visto aquí. Además, también se puede ver la constitución del cordón espermático, que esto sí es otro tema para estudiar. Una forma sencilla de memorizarse el contenido del cordón espermático es decir que tiene tres de todo. Tiene tres arterias, por ejemplo, ¿ya? Tiene tres venas, tres nervios, tres envolturas o tres capas, que son las que ya te comenté, cremaster y las fascias espermáticas, externa e interna. Tres nervios y así, ¿ya? Ahora, pasamos al resto de las vías espermáticas. Puedes ver aquí el conducto deferente, que es uno solo por lado. Este conducto va a tener un trayecto de la siguiente forma. Se continúa con la cola del epidídimo, asciende, sale del escroto y se dirige por el surco, por la región inguinal. ¿Ya? Entra al conducto inguinal, luego, cuando sale, entra al abdomen, luego va a la pelvis, por detrás de la vejiga, se ensancha el conducto deferente formando su ampolla. Toda esta parte, desde que entra al abdomen y se va detrás de la vejiga y se ensancha, se puede ver claramente. Mucho más en los cortes se puede ver. Y luego este conducto deferente vuelve a estrecharse y se convierte bueno, vuelve a ser conducto y desemboca junto con otro conducto, que es el conducto de la glándula seminal, en la uretra prostática. ¿Ya? Entonces, ese es su recorrido. Puedes ver aquí que el conducto deferente tiene porciones. Mira, una porción escrotal, una porción funicular, que se encuentra entre su porción escrotal y la porción que está dentro del conducto inguinal, funicular. Ya, mira, ahí está. Desde el epidídimo, ¿ya? O bueno, desde la porción inferior del cordón espermático hasta el anillo inguinal superficial. Luego está la porción inguinal y la porción pélvica. La porción pélvica puedes ver que realmente tiene un trayecto en el abdomen muy breve y luego se vuelve pélvica. Entra por el estrecho superior y se va detrás de la vejiga. Ahora, aquí agregué esto, bueno, es una aplicación que eh, curioso, bastante común, donde se hace la diferentectomía es en la porción que es más fácil de acceder del conducto deferente, que es la porción funicular. ¿Ya? La diferentectomía o la vasectomía se utiliza para la esterilidad, ¿no? Del varón. Luego está, bueno, la porción pélvica termina en la ampolla diferencial, que está aquí. Luego, las vesículas seminales también se llaman glándulas vesiculosas. ¿Ya? Realmente el nombre de vesículas no les corresponde, ya que las vesículas almacenan una secreción que proviene de otro órgano. Estas son glándulas. Su secreción ellas mismas lo producen. ¿Ya? Están detrás de la vejiga, como puedes ver aquí, y van a producir el 70% del volumen del semen.
glándulas vesiculosas o glándulas seminales. Aquí ves una vista posterior e inferior de la vejiga, donde ves las glándulas seminales, aquí está, la ampolla diferencial, la vesícula seminal que es lateral al conducto deferente, es lateral. Además puedes ver aquí una relación con, con el uréter. Mira, fíjate, el conducto deferente pasa superior al uréter, cuando el uréter está llegando a la vejiga. Luego, tanto el conducto deferente, a ver, el conducto deferente como el conducto de la vesícula seminal se unen y el conducto que se forma es el conducto eyaculador. Mira, ¿ya? El conducto eyaculador atraviesa la próstata, como se ve aquí, y desemboca en la uretra prostática. También puedes ver aquí en este dibujo, estas son las ramas isquiopúbicas de la pelvis ósea, estás viéndolo por abajo, y esta es una parte del periné. El periné es como el sótano de la pelvis, es una región que está debajo del piso de la pelvis y tiene varias capas. Entre sus capas puedes encontrar el espacio perineal profundo que contiene a estas glándulas. ¿Ya? Estas glándulas que se llaman las glándulas bulboretrales de Cooper o glándulas bulboretrales de Mary Cooper. ¿Ya? Estas producen el líquido preseminal, que es el encargado de, como decir, lubrificar y también alcalinizar la uretra para el posterior paso de los espermatozoides. Entonces, aquí ves las glándulas bulboretrales. ¿Ya? Aquí también están y tienen su conducto, ¿no? Atraviesa una parte, un cuerpo que es el bulbo esponjoso del pene y llega a la uretra. El siguiente órgano que vamos a ver es pene. También, nuevamente, su definición es un órgano eréctil. Su principal función es la cópula y va a estar formada por tres cuerpos. Ya, a ver, mira. El pene, miembro viril o falo, es el órgano copulador masculino. Entonces, debido a esta función, es que su estructura es la de un órgano eréctil. Quiere decir que tiene cuerpos eréctiles que en el momento de la estimulación sexual, ya sea táctil o psicológica, pues va a llenarse de sangre y va a aumentar su longitud y dureza y va a servir para la cópula. Entonces, ¿su función cuál es? Llevar el esperma hacia los genitales femeninos, ¿ya? Hacia los genitales femeninos para la fecundación. Tiene formaciones eréctiles y la posición anatómica del pene no es como se ve en este dibujo, ¿ya? No es así, como decir flácido, sino que es erecto. Por lo tanto, el dorso mira hacia atrás, ¿ya? El dorso mira hacia atrás. Entonces, esta es la cara dorsal. La cara dorsal, que aunque el pene esté flácido y esté mirando hacia adelante, como puedes ver, se sigue llamando dorsal, ¿ya? La situación del pene es de, delante de la sínfisis púbica, ¿ya? Aquí puedes ver la sínfisis del pubis, y está unido a la sínfisis por un ligamento, que se llama el ligamento suspensorio. Además, también está unido a la pared abdominal por otro ligamento que llega hasta la línea alba, que se llama el ligamento fundiforme. Ahora, las partes del pene son, primero, la raíz, que está profunda en el periné, está en el periné, como puedes ver aquí, el cuerpo y la extremidad distal, que se llama glande. ¿Ya? Es raíz, cuerpo y glande. Raíz, cuerpo y extremidad distal. ¿Ya? Esas tres partes. Ahora, estas partes tienen los siguientes cuerpos eréctiles. Mira, a nivel de la raíz, en la línea media encuentras el bulbo esponjoso, ya que está en el periné, y los pilares cavernosos están a cada lado, están sujetos, están insertados a hueso. Mira, la rama isquiopúbica de la pelvis ósea. ¿Ya? Entonces tienes pilares cavernosos y bulbo esponjoso. Entonces, esos tres están a nivel de la raíz del pene. Estos se prolongan y a nivel del cuerpo van a formar los cuerpos cavernosos, que son pares, y el cuerpo esponjoso, que es un único cuerpo esponjoso. Luego,
A nivel de la extremidad anterior, solamente el cuerpo esponjoso se dilata, se ensancha y forma el glande. Entonces puedes ver que el glande está formado por cuerpo esponjoso, como se ve aquí. Ya. Luego, también el nivel de glande se puede describir varias partes. Por ejemplo, existe una parte ensanchada que se llama la corona, que está en la parte posterior. Detrás de la corona está un surco que se llama cuello. Y además el glande está cubierto por una repliegue de piel que se llama prepucio. Este prepucio pues cubre al glande total o parcialmente y pues cuando se retrae pues deja ver en la parte posterior de la corona, detrás de la corona deja ver el surco que se llama cuello o también llamado surco balano prepucial, ¿ya? Entonces tienes el surco balano prepucial o cuello que está entre el prepucio y el balano o glande, ¿ya? Luego, también puedes ver ahí en el dorso, que es la parte superior, ¿ya? Y lo que sigue es hablar de la constitución anatómica del pene. Este es otro de los temas que se suele preguntar en práctica, así como suelen marcar una de las capas del escroto con un alfiler, o a veces dos juntas. También se marcan capas del pene. ¿Cómo se reconocen estas? Pues se hace un corte, ¿ya? Literalmente lo cortan transversalmente al pene y se puede ver sus capas, ¿ya? Entonces, todas estas capas están presentes a nivel del cuerpo. Como ya te comenté, el glande presenta otra disposición. El glande solo está formado en el caso de los cuerpos eréctiles, solo por el cuerpo esponjoso, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a ver las envolturas, vamos a ver los cuerpos eréctiles y los vasos y nervios que se encuentran entre estos. Empezamos de la más superficial. Tienes la piel. Luego, el dartos, que es la continuación del dartos escrotal, por lo tanto también es tejido subcutáneo o es dependencia del tejido subcutáneo. Sin embargo, es una capa de músculo, ¿ya? Dartos penial, segunda capa. La tercera capa es la fascia superficial, ¿ya? La fascia superficial. Y le sigue la fascia profunda o fascia de Buck. Por último está una capa que es la túnica albuginea, que esta va a formar, como decir, un solo compartimento para los cuerpos cavernosos y otro compartimento para el cuerpo esponjoso, ¿ya? De esta forma. Luego, las formaciones eréctiles son los dos cuerpos cavernosos, como puedes ver allí, con todas sus cavidades que se llaman areolas. Todas esas cavidades, las areolas, van a llenarse de sangre. Y el cuerpo esponjoso que también tiene sus areolas, pero está atravesado por otro órgano, que es la uretra. Luego, en los vasos y nervios, las arterias, vamos a describir las arterias que irrigan las envolturas, o sea, las capas que están cubriendo a los cuerpos eréctiles. La arteria puente externa se encarga de irrigar las envolturas. La interna, la arteria puente interna, va a dar ramas para aquí, para estos amigos, ¿ya? Entonces, de la arteria puente interna se va a formar la arteria del bulbo del pene, también llamado arterias bulboretrales, ¿ya? Esta arteria del bulbo del pene, donde se va a encontrar dentro o atravesando el bulbo esponjoso. El bulbo esponjoso, y en este caso, como estamos hablando del cuerpo, el cuerpo esponjoso, ¿ya? Arteria del bulbo del pene o arteria bulboretral, ¿ya? Luego está la arteria dorsal del pene. Esta, fíjate, está superficial a la túnica albuginea y profunda a la túnica profunda, ¿ya? O sea, está cubierta por la túnica de Buck, la fascia de Buck, y son dos. La arteria, la arteria dorsal del pene, ¿ya? La arteria dorsal del pene son dos, son pares. Y la arteria profunda del pene está atravesando los cuerpos cavernosos. Entonces, fíjate la diferencia. Mientras que la profunda está entre las envolturas, perdón, me corrijo, la dorsal está entre las envolturas, la profunda
está en el cuerpo cavernoso, ¿ya? Ahora, va a pasar algo distinto con las venas. Mira. En el caso de las venas, tienes a la vena dorsal superficial. Esta vena es bien delgadita, se ubica a nivel de la fase superficial. A veces la puedes encontrar en medio de la grasa, aunque se suele describir que esta fase superficial no contiene grasa, no contiene grasa. Por eso le he puesto de celeste, pero se ve en el cadáver que es amarillo, o sea, contiene grasa. Entonces, esta vena superficial se llama vena dorsal superficial. Quiere decir que si hay una dorsal superficial, va a haber una dorsal profunda, ¿ya? Esta dorsal superficial se dirige hacia posterior, ¿ya? O sea, se va a dirigir hacia la pared abdominal, pero va a terminar, va a terminar en una vena superficial que se llama la vena safena magna. Es una vena del miembro inferior, ¿ya? Y la safena magna va a terminar en la vena femoral, ¿ya? Luego está la vena dorsal profunda. Mira, la dorsal profunda se ubica entre la túnica albuginea y la fascia profunda. Entonces, esta sí termina dentro de la pelvis. Esta se dirige hacia atrás también, pasa debajo de la sínfisis del pubis y termina en el plexo retropúbico. Plexo retropúbico de Santorini. También puedes ver otras venitas, ya que están entre los cuerpos eréctiles. Y en el caso de los nervios, vamos a decir lo siguiente, mira. Existen nervios que dan sensibilidad a la piel del pene. También van a dar cierta inervación motora al dartos. Y otros nervios que se van a encargar de la erección y de eyaculación, ¿ya? Entonces, el nervio dorsal del pene, fíjate, se encuentra acompañando a la arteria dorsal y a la vena dorsal profunda. Mira, la vena se llama vena dorsal profunda. Es la única que se llama profunda. El nervio se llama nervio dorsal y la arteria se llama arteria dorsal, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay una arteria dorsal superficial, por ejemplo. Entonces, ahí tienes al nervio dorsal y el nervio ilipogástrico e ilioinguinal también se encargan de dar sensibilidad al, al pene, ¿ya? Luego, en el caso de la inervación parasimpática y en general la inervación autónoma, es decir, la erección, el pene va a estar inervado por el plexo pélvico, ¿ya? Que es un plexo autónomo. Este plexo pélvico se va a encargar de la erección, que se debe al estímulo parasimpático y a la eyaculación, que es por estímulo simpático, ¿ya? Ya. A ver, chicos. Ya, seguimos. Con esto terminamos la parte de genitales masculinos. Realmente, como les comenté, es un resumen. Y ahora pasamos a genitales femeninos, ¿ya? Entonces, fíjate aquí. Vamos a hablar de ovarios, trompa uterina, útero, vagina y terminamos con vulva. Aquí he puesto en el índice a la mama, puesto que en el libro La Target se considera dentro de este capítulo, pero también es importante saber que es un anexo al aparato genital femenino. Realmente no es un genital y se estudia dentro del capítulo de tórax, antes de estudiar la cavidad torácica. Entonces no vamos a hablar de esto. Comenzamos con el ovario. El ovario, similar al testículo, es un órgano par, funciona como glándula igual que el testículo, es la gónada femenina, el ovario, y va a tener una secreción externa, que son los ovocitos, una secreción externa. Realmente, por embriología, sabes que los ovarios no liberan óvulos, sino ovocitos, ¿verdad? Los ovocitos, al momento de la fertilización, de la unión con el espermatozoide, se va a formar el óvulo. La secreción interna del ovario van a ser las hormonas responsables de los caracteres femeninos, que son los estrógenos y los progestágenos, ¿verdad? Esto vas a verlo, la parte hormonal vas a verlo mucho más en fisiología,
fisiología endocrina y en el resto de la carrera en general. ¿Ya? Para la parte de anatomía vamos a centrarnos en la descripción. Tenemos, primero, el ovario, similar al testículo, también es abdominal al inicio. Puedes fijarte que primero está en la región lumbar, está a los lados de la columna vertebral, medial o internamente al cuerpo de Wolf, pero al partir del tercer mes de vida intrauterina, a partir del tercer mes de vida intrauterina, o también se dice dentro del primer trimestre de vida intrauterina, comienzan a movilizarse igual que los testículos, comienzan a bajar, ¿ya? Y ya en el noveno mes, los ovarios se encuentran en la excavación pélvica, en la excavación pélvica. Esto tiene los siguientes motivos, que hay un crecimiento desigual de la región lumbar y también a la firmeza de unos ligamentos que la sujetan hacia abajo, que es el gubernóculo y el ligamento ancho, ¿ya? Ahora, respecto a la situación, es importante reconocer que el ovario se encuentra detrás de la trompa. Fíjate, está detrás de la trompa, está en la cavidad retrouterina y una relación importante que tiene el ovario lateralmente es con la pared pélvica. La pared pélvica, como puedes ver, va a permitir aquí, o va a mostrar el relieve del uréter, de los vasos ováricos, aquí está el ligamento redondo. Entonces, esas estructuras van a relacionarse lateralmente con el ovario y van a determinar una fosa que se llama la fosa ovárica, ¿ya? Eso ha sido pregunta de examen de unidad en el año 2022, ¿ya? ¿Cuáles son las relaciones laterales del ovario en la mujer nurípara y en la mujer que ha tenido varios partos, la mujer multípara? Sí, ahí se rayaron con esa pregunta, pero sí preguntaron eso. ¿Ya? A ver, un segundo, chicos. Mi gato me dice que lo saque del cuarto. Ya. Luego, ya. Esto es simplemente para hacerte notar que el ovario tiene la siguiente proyección superficial. Mira, si trazas una línea desde la sínfisis púbica hasta la espina ilíaca anterosuperior, en el punto medio de esa línea es la proyección superficial del ovario, ¿ya? Sabes que los ovarios están a ambos lados, pero una inflamación de los anexos, que es la trompa y el ovario, del lado derecho podría simular una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Una anexitis derecha podría ser, en el caso de una mujer, un diagnóstico diferencial de una apendicitis, ¿no? Es cierto que existen signos semiológicos y exámenes para poder diferenciarlo, pero tener en cuenta esto. Luego, en la descripción del ovario tenemos que este tiene dos caras, una cara externa e interna, dos bordes. El borde anterior, que es grueso, es el borde iliar, porque por este borde anterior entran los vasos y nervios ováricos. Y un borde posterior que es libre. Luego está dos polos, un polo posterior y un polo anterior o inferior, ¿ya? Luego, en la parte de los medios de fijación, aquí he colocado los medios de fijación del ovario, mira. Puedes fijarte que tiene un ligamento que lo une a la trompa de falopio, es el ligamento tubo ovárico, tubo ovárico. Realmente no es un medio de sostén, simplemente une el ovario a la trompa, es un medio de coaptación y prolonga a este otro ligamento. Mira, es el ligamento suspensorio, ¿ya? Entonces, luego está el ligamento útero-ovárico, número 2. Este se ve bastante. El ligamento útero-ovárico o ligamento propio del ovario está detrás de la trompa, como puedes ver, ¿ya? Luego, es un cordón redondeado y por aquí discurre la rama ovárica de la arteria uterina. Luego está el mesovario. Tanto el mesovario como el mesosalpinx, a ver si he puesto mesosalpinx, tanto el mesovario como el mesosalpinx son peritoneo. Quiere decir que vas a verlo como una lámina cerosa, ya, medio transparente, capaz un poco amarillenta. Este mesovario lo ves aquí. Mira, este es el mesovario.
también se llama hoja posterior del ligamento ancho, y este mesovario se inserta en el ilio ovárico, se inserta en los dos labios del ilio ovárico, siguiendo una línea que se llama la línea de Farré-Waldeyer. Esto aquí quiero explicarlo, puesto que es interesante entender que el ovario es un órgano que, como decir, no está tapizado por peritoneo, pero es intraperitoneal. Entonces tienes, a ver, a ver, esta es la trompa, ¿ya? Entonces, este es el orificio abdominal de la trompa. Quiere decir que por aquí va a entrar el ovocito, ¿ya? Entonces, si el ovario estuviera cubierto completamente por peritoneo, a ver, no encuentro el mouse. Ahí está. Entonces, el ovocito no podría salir, ¿ya? Es por eso que el ovario no está cubierto por peritoneo en su totalidad. Vamos a borrarlo, mira. Borro el amarillo y el mesovario, el mesovario, ¿qué va a hacer? Simplemente llega por el borde anterior del ovario y se inserta en el ilio, en los dos labios del ilio, ¿ya? Entonces el resto de la extensión del ovario está libre. Quiere decir que el ovocito va a poder salir al momento de la ovulación, va a poder salir del epitelio, ¿no? Y va a dirigirse hacia la trompa. O sea, en otras palabras, el ovocito cae a la cavidad peritoneal y luego entra a la trompa uterina, ¿ya? Que es un conducto mucoso, y luego se va en dirección al útero. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Que el ovario es un órgano intraperitoneal que no está tapizado por peritoneo en toda su extensión, solamente está tapizado a nivel del ilio, ¿ya? Y esa línea donde se inserta el mesovario, que es el peritoneo, se llama línea de Farré-Waldeyer, ¿ya? Como lo ves aquí. Farré-Waldeyer. Mira, el ovario es intraperitoneal, pero no toda su superficie está cubierta por peritoneo, entonces los óvulos y las hemorragias caen en la cavidad peritoneal. Ese es básicamente el resumen de lo que te he dicho. Y luego tienes que a nivel de este mesovario se encuentran los vasos y los nervios ováricos, ¿ya? Luego, el ligamento suspensorio está formado en su interior por los vasos y los nervios ováricos. Vasos ováricos, la arteria proviene de la aorta y las venas van a desembocar o en la vena cava inferior o en la vena renal izquierda, si es la vena ovárica del lado izquierdo. Entonces, este ligamento suspensorio contiene a los vasos ováricos. También se llama ligamento lumbo-ovárico, puesto que viene de la región lumbar, y desde la fosa ilíaca. Luego, eh, el mesosalpinx, como ya te comenté, también es peritoneo, pero está delante del mesovario. Aquí lo ves al mesosalpinx, ¿ya? Pasamos ahora a hablar de la trompa uterina. La trompa uterina, que también se llama trompa de Falopio, me atrevo a decir que es el primer epónimo de todos, que lo aprendemos desde el colegio. Ya no se me ocurre otro órgano que hayamos nombrado con un nombre del médico que lo descubrió. Pero la trompa de Falopio, oviducto, o la trompa uterina, o la tuba uterina, es el conducto excretor del ovario, es un órgano bilateral, músculo mucoso, y conduce el ovocito hasta la cavidad uterina. ¿Ya? Vamos a hablar de, mira, morfología externa. La trompa tiene tres porciones. Una porción intersticial o intrauterina que está dentro de las paredes del útero y que tiene un agujero que se llama el agujero uterino de la trompa, ostium uterinum. Luego está el cuerpo. El cuerpo de la trompa está formado por una porción más estrecha, que es el istmo, que significa puente, istmo, ¿no? Y la ampolla, ¿ya? El istmo y la ampolla forman el cuerpo. Y luego de la ampolla viene el pabellón o embudo, infundíbulo, ¿ya?
El infundíbulo, por su forma de embudo, va a tener unos recortes, como unos recortes, unos festones en su borde, que se llaman fimbrias. Ya, vamos a mostrarlo aquí. A nivel del pabellón encontramos el orificio abdominal de la trompa y tiene unos recortes que se llaman fimbrias o franjas. Es festoneado o recortado debido a unas lengüetas que se llaman fimbrias. Me voy a escuchar la clase, ¿ya? Luego, de estas fimbrias hay una que es más larga, como puedes fijarte aquí, en este dibujo, y esta fimbria larga se apoya en el ligamento tubo ovárico, que es un medio de fijación del ovario. ¿Ya? Esta se llama la fimbria ovárica, que, como puedes ver, tiene un surco que va a dirigir al ovocito al momento de la ovulación, va a dirigirlo hacia la cavidad abdominal de la trompa. Esa es la fimbria ovárica. Otro dato curioso es que la fertilización suele producirse a nivel de la ampolla de la trompa, ¿sí? Bueno, Listo, pasamos a útero, ya es el penúltimo órgano. El útero es un órgano muscular hueco, tapizado por mucosa. Su principal función, o bueno, sus funciones, es que el útero alberga al cigoto una vez ha ocurrido la fertilización, lo acoge durante su desarrollo y crecimiento hasta que se vuelve feto y además contribuye a expulsarlo durante el parto, durante el trabajo de parto. En resumen, el útero es el órgano de la gestación y el parto. También tiene un nombre que libros clásicos lo llaman como su nombre vulgar, que es decir, su nombre común, es la matriz. ¿Ya? El útero matriz tiene la siguiente situación. Es el órgano, en las mujeres es el órgano medio entre el recto y la vejiga. Además que está inclinado hacia adelante comúnmente, o sea, no en todas las mujeres está inclinado hacia adelante, y puede ser impulsado hacia atrás o hacia los costados, si es que está lleno o vacío, tanto el recto como la vejiga. ¿Ya? Entonces, en la morfología externa del útero tenemos lo siguiente. El cuerpo, que es la parte superior, el istmo, que es la parte intermedia y estrechada, y el cuello, que es un cilindro y es la parte más corta. Luego, a nivel del cuerpo, vas a ver una cara anterior que está en relación con la vejiga, es la cara vesical. Es una cara más corta. La cara posterior, que es la cara intestinal, es más extensa. A veces se encuentra una cresta media. Tiene bordes laterales el cuerpo que se llaman, bueno, bordes laterales, y un borde superior que se llama fondo. ¿Ya? El fondo del cuerpo se une con los bordes laterales a nivel de los cuernos del útero. Ahí está. También se llama ángulos superolaterales y es en este punto donde se encuentra la porción intersticial de la trompa, la porción intersticial. Luego, el istmo es un surco con una altura de 1 centímetro, ya está tanto adelante como a los lados, no se ve en la parte posterior, y el cuello tiene la forma de un cilindro y va a tener dos porciones. Algunos autores describen tres porciones, pero vamos a separarlo en dos. ¿Ya? Aquí puedes ver la vagina, y la vagina cuando llega al útero, al cuello uterino, no se encaja perfectamente, no tiene el mismo diámetro del cuello uterino que la vagina, sino que la vagina rodea al cuello uterino y forma fondos de saco. El hecho que la vagina rodea el cuello va a determinar en el cuello uterino dos porciones. Una porción vaginal, también llamada hocico de Tenca, que es la única porción del cuello uterino que se ve externamente. Quiere decir que mediante un examen ginecológico con espéculo, se puede ver a través de la vulva, genitales externos, se puede ver el hocico de Tenca. Y luego está la porción supravaginal, que está por encima de la inserción de la vagina. El límite superior es el orificio anatómico interno del útero. Puedes además fijarte que, como este es un corte, puedes ver la cavidad uterina. La cavidad uterina, a nivel del cuerpo, tiene esta forma triangular. En este corte, que se llama un corte coronal, puedes ver que el cuerpo tiene una cavidad triangular y el cuello tiene una cavidad con forma de huso.
Luego tenemos las variaciones. Fíjate que el útero va a cambiar de conformación según la edad. En una recién nacida, en la pubertad, va aumentando de tamaño. En una mujer nulípara, o sea, que nunca ha tenido hijos, una mujer que ha parido por lo menos una vez, y una mujer posmenopáusica que ya está atrofiado y blanquecino porque recibe menos irrigación. A ver, en esta parte vamos a hablar de la, como decir, orientación del útero, ¿ya? Entonces, la ubicación del útero es la siguiente. Puedes fijarte que está inclinado hacia adelante apoyándose sobre la vejiga. Mira, esta es la vagina que se dirige hacia arriba y hacia atrás. El cuello que se dirige hacia adelante y hacia arriba y hacia adelante, y el cuerpo también se dirige hacia arriba y hacia adelante, pero es más horizontal. Entonces se forman dos ángulos. Mira, trazas una línea que pasa por el eje de la vagina, una que pasa por el eje del cuello uterino y una que pasa por el eje del cuerpo. Entre el eje de la vagina y del cérvix se encuentra el ángulo de anteversión. Anteversión, que es más o menos 90 grados. ¿Ya? Eh, y luego está el ángulo de anteflexión, que está entre el cérvix y el cuerpo. ¿Ya? Entonces, el útero comúnmente se encuentra en anteversoflexión. Aquí esto es textualmente, este cuadrito es lo que dice el libro, si no me equivoco, La Target, pero otras fuentes afirman que esta posición es la posición normal, pero no es la única posición normal. También existe el útero en retroversión, en retroflexión, en retroversoflexión, ya, o sea, dirigido hacia atrás, hacia el recto, ya. Pero este libro de la Target menciona que el útero en edad reproductiva se encuentra en anteversoflexión, ¿no? Realmente es una de las formas más comunes, pero no es la única. ¿Ya? Y las otras formas tampoco son patológicas, tampoco es que sean patológicas. Luego, en la morfología interna ya nos adelantamos un poco la forma de las cavidades. En un corte coronal lo ves de esta forma. El cuerpo triangular, con forma triangular, y la cavidad del cuello, con forma de uso. Pero en un corte sagital puedes ver que todo tiene la cavidad uterina tiene forma aplanada, ¿ya? O sea, es bastante estrecha. A nivel del cuello uterino se ve unos unos relieves que forman el árbol de la vida uterina. Simplemente es un nombre que se le da a estos pliegues palmados. Y luego está la constitución anatómica del útero. Aquí hablas de las tres capas. La capa mucosa, ya que es el endometrio, tiene a su vez su capa funcional que se desprende durante cada ciclo menstrual femenino, cada ciclo sexual mensual femenino, y la capa basal, que es la que se mantiene. Luego está la capa muscular que se llama miometrio, y la capa serosa, que es el peritoneo, se llama perimetrio. Perimetrio. A ver, esta es la parte de medios de fijación. Aquí solo voy a resaltar dos cosas, aquí ya estamos con el tiempo. Mira, puedes ver que hay tres estructuras resaltadas. Entonces, para tú organizar los medios de fijación del útero, que es un tema importante, los medios de fijación del útero se dividen en tres. Los que son ligamentos y el peritoneo, los ligamentos y las conexiones del útero con el peritoneo. El otro grupo son el sistema de amarre a las paredes pélvicas y el tercer grupo, el sistema de sostén. El sistema de sostén, como puedes ver por los colores, prácticamente son músculos, ¿ya? El sistema de amarre son como cuerdas que van a ir desde atrás hacia adelante, o sea, en sentido antero-posterior al útero, o transversalmente, ¿ya? Mientras que los ligamentos y conexiones con el peritoneo son básicamente ligamentos aislados. Entonces, y también el peritoneo. Dentro de los ligamentos y conexiones con el peritoneo tienes, el peritoneo se considera un medio de fijación del útero, ¿ya? Lo recubre, pero realmente no sujeta tanto. Luego está el ligamento ancho, ¿ya? Que es
todo el peritoneo que está a los lados del útero, no el que lo cubre, sino el que está a los lados del útero. Y además contiene en su interior tejido conjuntivo, vasos y nervios. El ligamento redondo del útero, que parte del cuerno uterino, vamos a ver si lo vemos en un dibujo. El ligamento redondo está aquí. Aquí lo puedes ver. Mira. Ligamento redondo. Está a nivel del cuerno, está por delante de la trompa. ¿Ya? Y el ligamento recto uterino. Mira. Este es el ligamento recto uterino. Va a sujetar el cérvix hacia el sacro. O sea, sujeta el cuello uterino al sacro. ¿Ya? Este ligamento recto uterino o útero sacro va a pasar a los lados del recto y es uno de los ligamentos más fuertes del útero, por eso está resaltado. Luego, en el sistema de amarre a las paredes pélvicas tenemos un sistema transversal y un sistema longitudinal. El sistema transversal del útero se llama el ligamento cardinal. Como puedes ver en este corte, en este dibujo, también está a nivel de la base o a nivel del cuello uterino, cuello uterino, ¿ya? Y está a nivel de la base del ligamento ancho, quiere decir que está inferiormente, ¿ya? Mira, todo esto es el ligamento cardinal, ¿ya? Se describe como tejido conjuntivo y realmente es blando, pero en su conjunto forma un fuerte medio de fijación que se llama ligamento cardinal. Y el sistema longitudinal es el ligamento recto uterino. Como puedes fijarte, estos dos son los ligamentos más fuertes del útero. O dicho de otra forma, son los medios de fijación pasivos más importantes del útero. O dicho de otra forma, son los medios de fijación directos más importantes. Luego está el sistema de sostén, los medios de sostén. Aquí tienes a la lámina del elevador, que es esto. Es la unión de los dos músculos elevadores del ano en la línea media. ¿Ya? Esta lámina del elevador es el medio de fijación activo, porque es músculo, es activo, o indirecto más importante del útero. Quiere decir, ¿por qué es indirecto? Porque se activa en el momento de que se ejerce más presión aquí a la pelvis, por ejemplo, cuando se hace esfuerzo, cuando se hace la maniobra de Valsalva, ¿no? Por ejemplo, al defecar, al toser. Entonces, es un medio de fijación indirecto, pero es el más potente de estos. Luego están también los músculos del periné, ¿ya? Los músculos del periné. Quiere decir que en un prolapso, o sea, el descenso patológico, ¿no? del útero, en un prolapso uterino, eh, es mucho más probable que se hayan lastimado uno de estos dos, o ligamento cardinal, ligamento recto uterino, o la lámina del elevador, que cualquiera de los otros, que también sirven como medios de fijación, pero son menos potentes. ¿Ya? Bueno, lo más común es que se lastime esto o los músculos del periné. Y te puedes ver otros ligamentos como el ligamento uterino anterior, ligamento uterino posterior, la fascia pubovesical y el ligamento uterovárico. Bueno, esto aquí sí no lo voy a explicar. Básicamente es reconocer es la descripción de la arteria uterina. Ya, cuando ves cualquier texto de anatomía y estudias una arteria en particular, te hablan de su origen y trayecto, sus ramas colaterales y cómo termina, ramas terminales. Entonces, esta arteria uterina es rama de la arteria ilíaca interna. Importante es que esta arteria, que la ves aquí, mira, pasa por encima del uréter. Ya, pasa por encima del uréter, llega hasta el cuello uterino, hasta el istmo uterino, y se dirige hacia arriba, contorneándolo. Entonces, el hecho que sea tan flexuosa le hace que pueda seguir a las modificaciones del útero cuando éste crece en el embarazo. Entonces, su calibre de arteria se multiplica por 2 y va a dar varias ramas, ¿no? Esta es la parte de inervación. Ya, esto también fue pregunta alguna vez. ¿Ya? Simplemente recuerda que tiene una inervación simpática y parasimpática que proviene del plexo hipogástrico inferior. ¿Ya? Este plexo hipogástrico inferior es un tema en sí. Ya, también tengo un esquema animado.
pero como no se trata de inervación autónoma de la pelvis, pues esto de aquí lo voy a dejar. Ahora, pasamos a vagina. Similar al miembro viril, al falo, al pene, la vagina, su principal función es la cópula. También funciona como parte blanda del canal del parto. Es un conducto músculo membranoso que se dirige desde el útero, dentro de la pelvis, hasta el periné. ¿Ya? Entonces, hablamos de que se inserta en el cuello uterino y forma los fornix vaginales, ¿ya? Como se ve aquí. Los fondos de saco vaginales o domos vaginales tienen una parte anterior, partes laterales y una parte posterior, que es la más ancha, y cóncava, es la que llega más arriba. Mira. Y aquí está de metal las hojas del espéculo. Como te comenté, se puede ver externamente el hocico de Tenca, la parte intravaginal del cuello uterino. La constitución de la vagina es sus tres capas. Sus planos son una capa muscular de músculo liso, una capa mucosa y una capa esponjosa que son los plexos venosos que están en el tejido conjuntivo por fuera de la capa muscular. Y por último tenemos los genitales externos femeninos, que son la vulva. En su conjunto conforman la vulva, también llamado pudendum femeninum. Están delante del ano, medial a los muslos y son el contenido principal del triángulo urogenital en la mujer. Este es el triángulo urogenital. Y puedes ver al monte púbico, que es una saliente redondeada que tiene una capa de grasa y está cubierta por piel con vellos. Los labios mayores también son pliegues cutáneos pigmentados a partir de la pubertad y también con vellos. Entre los labios mayores se encuentra la hendidura vulvar. Todo ese espacio entre los labios mayores es la hendidura vulvar. ¿Ya? Vamos a ver si está sombreado o no está sombreado. Ya, la hendidura vulvar, o rigma pudendi, el espacio entre los labios mayores. Los labios menores, también llamados ninfa, son pliegues cutáneos mucosos. Y estos no tienen vellos y pues están profundos, están entre los labios mayores. Además, la parte anterior de los labios menores se desdobla para formar tanto el capuchón del clítoris por arriba como el frenillo del clítoris por abajo. Luego está el vestíbulo. El vestíbulo de la vagina está entre los labios menores. Puedes fijarte, también ha sido pregunta en algunos exámenes, ¿cuál no es contenido del vestíbulo de la vagina? Y pues si el vestíbulo está entre los labios menores, pues ya sabes qué descartar, ¿no? ¿Qué encontramos entre los labios menores? El vestíbulo. El vestíbulo está separado de los labios menores por el surco ninfo y menial. A ver, ninfo y menial. El himen es un pliegue cutáneo mucoso que va a rodear al orificio inferior de la vagina, al introito, al orificio inferior de la vagina, y después del parto quedan restos que se llaman carúnculas himeneales. Luego está el clítoris, que es el órgano eréctil femenino. Su única función es la función sexual, a diferencia del pene, que está atravesado por la uretra y también tiene función en la micción y en la cópula. Entonces, también puedes ver los orificios de las glándulas uretrales y parauretrales, mira, y las glándulas vestibulares mayores. Aquí voy a hacer un zoom. Mira, a los lados del introito, a nivel del surco ninfo y menial, puedes encontrar los orificios de las glándulas vestibulares mayores. Mira, mira. Las glándulas vestibulares mayores drenan, a ver, con el puntero, drenan en la base de los labios menores. ¿Ya? Luego, las glándulas uretrales están a los lados drenan a nivel de la uretra y las paruretrales van a drenar en dos orificios que están detrás del orificio de la uretra, mira, del meato urinario. La uretra forma como una papila a nivel del vestíbulo vaginal donde desemboca y se forma el meato urinario. Detrás del meato urinario se encuentran los orificios de las glándulas de Skene.
o glándulas parouretrales, ¿ya? Que vienen a ser como las próstatas de la mujer. ¿Ya? Estos liberan un líquido eh, que contiene, que es similar al líquido prostático. ¿Ya? Las glándulas parouretrales o glándulas de Skene. Esos son los orificios. El grande es el orificio de la uretra, el meato urinario, y los que están a los lados del introito, los orificios de las glándulas vestibulares mayores, o de Bartolino. ¿Ya? Bueno, chicos, eso sería todo por la clase de genitales, masculinos y femeninos. Justo hemos acabado 9:34, entonces voy a avisarle al ponente de abdomen 2, que es vísceras inframesocólicas, mm, para que pueda entrar. Ya, chicos, eso es todo. Cualquier duda me la pueden hacer ahora o por el chat o de forma privada o en persona, no sé, o en el Anfi, ¿no? Y ya, culminamos. Os voy a dejar de grabar.